Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Siempre he sido un fanático de los videojuegos retro. Colecciono cartuchos, consolas antiguas, revistas viejas, cualquier cosa que me devuelva a esa época en la que la vida parecía más sencilla. Fue en uno de esos viajes que hago los fines de semana a los mercados de pulgas de los distritos más alejados donde encontré lo que, hasta hoy, desearía nunca haber comprado. Era una caja de plástico deteriorada, cubierta con polvo y manchas de humedad, sin etiquetas, sin logotipo, sin nada. Dentro, un cartucho de Super Nintendo con una calcomanía mal pegada que decía, con letras hechas a mano y algo torcidas, María Bros. Al principio creí que era un hack hecho por fans, uno de esos juegos caseros que pretenden ser divertidos o paródicos, como Luigi's Nightmare o Zelda XXX. No le di mucha importancia. El vendedor, un hombre anciano de mirada perdida, me lo entregó por un sol, y antes de irme murmuró algo que no entendí muy bien. Sonaba a advertencia, pero mi emoción por haber hallado algo tan extraño me hizo ignorarlo. Esa misma noche, apenas llegué a casa, saqué el polvo del viejo Super Nintendo y conecté todo. Inserté el cartucho, y aunque al principio no encendía, luego de soplarlo unas cuantas veces apareció una pantalla negra. No había música, solo un leve zumbido, como el de una televisión con interferencia. Luego, poco a poco, fue surgiendo el logo de lo que parecía ser una versión distorsionada de Super Mario Bros., pero con el nombre cambiado, María Bros. The Lost Sister. Me reí. Pensé que era un juego hecho por algún adolescente con demasiada imaginación. Pero lo que me hizo quedarme helado fue el menú principal. No había opciones, solo un botón grande que decía jugar. Y en lugar de Mario o Luigi, había una figura femenina con una gorra roja manchada, de lo que parecía sangre. Sus ojos estaban vacíos, negros, como si no tuviera alma, y su sonrisa era tan amplia que desfiguraba su rostro pixelado. Presioné Start, medio riéndome, medio curioso. El primer nivel comenzó como cualquier juego de plataformas clásico. Bloques flotantes, tuberías verdes, cielos azules. Pero algo estaba mal. Muy mal. La música era lenta, invertida, con notas disonantes que me daban escalofríos. Los enemigos no se movían, simplemente se quedaban estáticos, como si me observaran. Pero lo peor vino cuando tomé el primer ítem. No era un hongo, era una mano, humana. Al tocarla, la pantalla parpadeó violentamente, y la cara de la protagonista, María, supongo, cambió. Su piel se volvió grisácea, sus ojos sangraban, y su cuerpo parecía convulsionar con cada salto. Intenté apagar la consola, pero el botón no respondía. Ni el control, ni el cable de energía. Estaba atrapado en el juego. Entonces ocurrió lo inexplicable. Mi televisor emitió un crujido metálico, y una voz femenina, apagada, susurró mi nombre. No aparecía escrito, no era parte del juego, lo escuché. Era real. Era como si alguien estuviera detrás del aparato, murmurándome desde dentro del vidrio, desde lo más profundo del CRT. Me quedé paralizado. La voz volvió a hablar, esta vez más fuerte. Tú la soltaste. En ese instante, María giró la cabeza en el juego, sí, completamente, y me miró. Te juro por todo lo que es sagrado que me miró. Sentí que mis ojos ardían, como si me drenaran algo. Apagué la consola de un tirón, jalando el cable directo de la pared. El silencio que siguió fue aún más perturbador. Pasaron unos segundos hasta que mi respiración volvió a la normalidad. Me dije que todo fue una alucinación, un susto por jugar tan tarde, por estar sugestionado. Pero entonces miré el cartucho sobre la mesa. Ya no decía María Bros. Ahora estaba en blanco. Dormí mal esa noche. Bueno, si a eso se le puede llamar dormir. Me la pasé dando vueltas, sudando frío, con la sensación constante de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro del cuarto. Soñé con la cara de María. No con la versión pixelada del juego, sino con un rostro humano, de piel ceniza, con unos ojos completamente negros, sin párpados, y una sonrisa enfermiza que parecía seguir extendiéndose cada vez que parpadeaba. En el sueño, yo estaba en medio de un nivel del juego, pero el fondo ya no era caricaturesco. Era un campo abierto con árboles secos y cuerpos colgando de sus ramas. Todos vestían overoles rojos, como el de María, y todos tenían los ojos vacíos, como si les hubieran arrancado el alma. María caminaba frente a mí, arrastrando un martillo oxidado que dejaba un rastro de sangre. Al girarse, me gritó con una voz que me perforó el cráneo. No debiste cortar el juego. Me desperté gritando, empapado de sudor.
No eran ni las 5 de la mañana. Bajé a la sala por un vaso de agua, intentando convencerme de que todo era producto de una mente cansada y un cartucho glitchado. Pero cuando encendí la luz del comedor, la vi. Estaba ahí. El cartucho. No lo había dejado ahí. Estoy seguro de que lo había guardado en una caja, dentro de un cajón con llave. Pero ahí estaba, sobre la mesa, como si alguien lo hubiera puesto para que lo viera apenas despertara. Y encima de él una nota. Una hoja amarillenta, rota en los bordes, con letra temblorosa que decía: debes terminarla. Ella quiere volver. No fui al trabajo ese día. Ni al siguiente. Algo me decía que si ignoraba el juego, las cosas solo empeorarían. Decidí conectarlo una vez más. Esta vez, el menú había cambiado. Ahora decía continuar el juego. Solo eso. Sin música, sin personaje en pantalla. Me temblaban las manos al presionar Start. El juego se reanudó en el mismo lugar donde lo dejé. Pero ya no era un nivel de plataformas. Era un hospital. Oscuro, decadente, con luces parpadeantes y paredes manchadas. La protagonista, María, caminaba lentamente, y cada vez que se acercaba a una puerta, ésta se abría sola. Escuchaba gritos al fondo, risas de niños mezcladas con llantos, y de vez en cuando, una voz familiar que susurraba mi nombre. En una de las habitaciones, encontré algo que me paralizó. Un retrato. No dentro del juego, sino dentro de la pantalla misma, como si hubiera sido proyectado directamente desde la realidad. Era una foto mía de niño. Yo, con mi hermano, en un parque. Esa imagen había estado guardada en un álbum físico, en mi casa. No había forma de que estuviera ahí. Empecé a respirar rápido, el sudor corría por mi cuello, pero no podía dejar de jugar. Algo me tenía pegado al control, como si mis manos no me pertenecieran. En ese nivel no había enemigos, solo figuras sombrías que aparecían por unos segundos y luego desaparecían con un sonido agudo y molesto. María seguía avanzando, más rápido ahora, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Finalmente, llegó a una habitación sin puerta. Al entrar, la pantalla se puso completamente roja durante varios segundos. Luego, lentamente, se formó una palabra en letras negras. Recuérdame. En ese momento, la consola se apagó sola. Todo quedó en silencio. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. El televisor reflejaba mi rostro, pero detrás de mí, por un segundo, juraría que vi algo. A alguien. Una silueta femenina, encorvada, con la cabeza ladeada. Me di la vuelta de golpe, pero no había nada. Solo oscuridad. Desde entonces, cada vez que paso por un espejo, siento que no estoy solo. En los reflejos a veces creo ver una figura parada detrás de mí, siempre con esa sonrisa, y lo peor de todo es que cada vez que intento deshacerme del cartucho, vuelve a aparecer. En mi mochila, en el refrigerador, incluso dentro del microondas una vez. La última vez lo quemé. Lo vi derretirse, carbonizarse, deshacerse en cenizas. Y esta mañana, cuando abrí mi escritorio, ahí estaba otra vez. No puedo decir cuánto tiempo ha pasado desde que comencé con esto. Los días se mezclan con las noches. El sueño es escaso. Ya no salgo, ya no respondo llamadas. El cartucho está aquí, conmigo. Siempre. He intentado encerrarlo, esconderlo, incluso regalarlo. Pero vuelve. Siempre vuelve. No importa lo que haga. Anoche, por primera vez, decidí no luchar más. Lo conecté. La pantalla ya no tenía menú. Solo una frase: es tu turno. El juego inició con una versión distorsionada de mi propia casa. Reconocí cada mueble, cada rincón. Pero todo estaba más sucio, más muerto. María caminaba lentamente por los pasillos, hasta que se detuvo frente a una puerta roja que no existía en la vida real. En la pantalla decía: aquí nació el olvido. Al entrar, apareció una versión pixelada de mí. No del personaje, de mí. Con mi ropa, mi cara, mi miedo. Ella se acercó. No podía moverme. Me tomó del cuello. Y mientras la pantalla se oscurecía, lo último que escuché fue su voz, clara, por primera vez. Ahora me recuerdas. La consola se apagó. Esta mañana, desperté con marcas en el cuello. Y en el espejo del baño, con letras temblorosas escritas en vapor, una frase: gracias por liberarme. Desde entonces, el cartucho ya no ha vuelto. Pero a veces, al cerrar los ojos escucho cómo se arrastra por el pasillo. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.